Muy buenos días, queridos hermanos. En esta nueva mañana que Dios nos ha dado, queremos compartir nuevamente en los devocionales la continuidad en el libro de los Salmos. En esta oportunidad vamos a leer y a meditar en el Salmo número 107. Así que, como habitualmente lo hacemos, quisiera que nos detengamos un ratito para orar y para leer el Salmo número 107 en la extensión que tiene en sus 43 versículos. Muy bien, hecho esto, vamos a tener algunas consideraciones al respecto. Es decir, lo importante de este salmo y la ubicación que tiene en el Salterio. El Salmo 107 es el primer salmo del libro número 5 del libro de los Salmos. Como hemos ido aprendiendo y repasando a medida que avanzamos en la lectura de los Salmos, hemos aprendido que el libro de los Salmos en general se divide a su vez en 5 libros. Cada uno de estos 5 libros están relacionados directamente con los 5 libros del Pentateuco, de Génesis hasta Deuteronomio. Por lo tanto, el Salmo 107 hasta el Salmo 150, en correspondencia con el libro de Deuteronomio, es nada más y nada menos que una mirada retrospectiva de lo que fue el pueblo de Israel con relación a Dios y principalmente de lo que fue la palabra de Dios con el pueblo de Israel. El quinto libro de Moisés, es decir, el Deuteronomio, comienza con una gran retrospección en las llanuras de Moab. Allí Moisés mira hacia atrás en todo su recorrido y en su relación con Dios y repasa el trato de Jehová para con Israel. El primer salmo de este quinto libro, es decir, el Salmo 107, también registra ese trato. Es una invitación a mirar hacia atrás y ver cómo fueron humillados y probados por el Señor con el fin de hacerles bien. En este quinto libro, el nombre de Jehová es de nuevo prominente. Lo tenemos en casi todos los salmos de este libro, del 107 al 105. Se menciona un total de 236 veces. Es decir, que el nombre de Dios tiene gran importancia para el salmista. Por lo tanto, podemos considerar este Salmo 107 como una historia de la nación, que es contada en 4 estrofas. Es algo que es verdad tanto en la experiencia de Israel como en la de cada y todo hijo de Dios, porque resalta constantemente la fidelidad y misericordia de Dios para con su pueblo que ha sido probado, pero también restaurado. Cada uno de los libramentos que se mencionan se relacionan con su redención y el retorno del cautiverio babilónico. Pero todo está figurando una restauración plena y final que tendrá lugar en el futuro. Tenemos entonces un cuadro cuádruple de libramientos futuros para el pueblo de Israel. Es decir, que el salmista, al igual que Moisés en el libro de Deuteronomio, mira hacia atrás, pero lo extraño y maravilloso de esta mirada es que es una mirada retrospectiva, pero a la vez hacia el futuro. Esto solamente puede hacerlo Dios a través de su palabra. ¿Cómo podemos mirar hacia atrás y el futuro a la vez? Es que toda esa mirada hacia atrás está prefigurando lo que posteriormente haría Dios con su pueblo aquí en esta tierra. Pero a la vez lo maravilloso de la palabra de Dios es la aplicación personal. Porque si hay algo de lo cual cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios somos exactamente iguales, es que todos hemos sido librados. Es que la misericordia de Dios nos ha alcanzado y que desde una u otra experiencia, desde uno u otro lugar, la misericordia de Dios y el poder de Dios para librarnos se ha manifestado en nuestras vidas. Este salmo comienza con una expresión de alabanza. Dice el versículo primero: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová,
los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Este salmo comienza con este llamado urgente para alabar a Dios. Y muchas veces no hay nada en lo cual seamos tan lerdos como en alabar a Dios. Darle gracias es lo menos que deberíamos hacer, porque Él es bueno. Él es esencial y eternamente bueno. Y nosotros somos los receptores de esa bondad. El salmista expresa que para siempre es su misericordia. No tiene principio y tampoco tendrá fin. Comenzó antes de que el universo exista y continuará por toda la eternidad. Es decir, que nuestra experiencia con Dios, ayer, hoy y para la eternidad, podremos mirar a nuestro alrededor constantemente y ver las muestras de misericordia de Dios en nuestro favor. Para siempre es su misericordia. Esta expresión alabada a Jehová es una expresión que mira hacia aquello que tenemos que reconocer y expresarlo a viva voz. Es decir, los hijos de Dios podemos repetir las doxologías de aquellos que fueron primeros que nosotros en conocer a Dios de esta manera. Porque lo que fue usado en gratitud ayer puede ser utilizado también hoy. Dense cuenta que no es tan difícil, que no hay que buscar palabras rebuscadas. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Y por qué podemos alabar a Dios? Bueno, a partir del versículo 4 obtenemos 4 situaciones distintas, 4 situaciones diferentes, que tienen que ver con los libramientos de Dios para el pueblo de Israel en su tiempo, para el pueblo de Israel durante todos los tiempos hasta que el Señor venga a reinar a esta tierra, pero también es la explicación gráfica de la manera en que también nos ha librado a nosotros, el pueblo de Dios en este momento, su iglesia. Cada uno de aquellos que decimos que somos creyentes, hijos de Dios, podemos dar testimonio, levantar nuestra mano y decir, Dios me ha librado así, Dios me ha librado así, Dios me ha librado así. Y constantemente contar de qué forma Dios ha actuado con poder y misericordia en nuestro favor. El versículo 4 al versículo 9 podemos ver la figura de viajeros perdidos en el desierto. Anduvieron perdidos por el desierto, dice el versículo 4, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y encontramos entonces aquí en el versículo 6 la expresión que se va repitiendo a lo largo de cada una de estas 4 experiencias. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Es la idea de un viajero perdido en el desierto, pero es la idea de aquel Dios maravilloso que los contempla y que les da un rumbo hacia donde puedan dirigirse. En esta descripción vemos algunas cosas interesantes. Aquellos viajeros han perdido el camino, tienen hambre, tienen sed, no tienen esperanza, y las tinieblas envuelven sus almas. Es la figura de la vida sin Dios. Si bien es cierto que es una fotografía del pueblo de Israel vagando en el desierto, pero peor aún, cuando vagaban por el desierto en desobediencia, no queriendo creer en este Dios maravilloso que los había librado en Egipto. Pero mirando hacia nuestra propia experiencia, es una vida que siempre se desvía del camino, que se desvía de un camino recto trazado por Dios y que nunca satisface las necesidades profundas del alma. Y aunque tuviera abundancia material, hambre y sed atormentarán su vida. Esta necesidad los hace clamar a Dios. Hay un estribillo que se repite 4 veces, versículos 6, 13, 19 y 28. Los exiliados no encontraban hogar, ciudad donde vivir, hasta que volvieron a la comunión con Dios, quien es bueno y oye el clamor de su pueblo. Inevitablemente, el estribillo de clamor a Dios en su angustia los lleva inmediatamente a otras expresiones en donde se muestran en qué forma Dios los libró.
Versículo 7, los dirigió por camino de derecho, para que vengan a una ciudad habitable, y de esa manera puedan alabar la misericordia de Dios y sus maravillas, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Esa fue la experiencia del pueblo de Israel. Esa será la experiencia del pueblo de Israel. Pero esa es la experiencia de cada uno de aquellos que formamos parte de la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios, de los redimidos por su sangre. Notamos, por tanto, en esta primera estrofa, tres cosas. Ellos claman. Él, con mayúscula, los libra. Por lo tanto, ellos deben alabarle. En segundo lugar, del versículo 10 al 16, encontramos la experiencia de prisioneros en un calabozo, a los cuales Dios les da la libertad. Sin duda tenemos aquí un recuerdo de Babilonia. La profecía de Isaías dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Todo esto se había cumplido. Pero podemos ver también una ilustración que habla de todo tipo de calamidad, es decir, todo aquello que hace cautivo a cualquier y a toda persona. Los calabozos de la antigüedad eran terribles, símbolos de miseria, de dolor, de oscuridad, de suciedad, de angustia. Tenemos, pues, presos en prisiones y hierros por causa de sus propios pecados, porque fueron rebeldes, por lo cual estaban en las tinieblas y la sombra de muerte, se habían resistido a los mandatos de Dios. Y es que una vida de rebelión contra Dios es el medio más seguro de caer bajo un dominio de un dominio que sea despótico y cruel, porque la vida de pecado es siempre una vida de esclavitud. Nadie podría ayudarles en su misericordia. Y entonces en el versículo 13 encontramos estas palabras: luego que clamaron a Jehová en su angustia, les libró de sus aflicciones. Dios es el que da la libertad. ¿Cuál fue la consecuencia? Verso 14. Lo sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, rompió sus prisiones. Por lo tanto, alaben la misericordia de Jehová. Notemos entonces aquí tres cosas también. Ellos claman. Él con mayúscula los libra. Por lo tanto, ellos deben alabarle. A partir del versículo 17 hasta el versículo 22, en tercer lugar, encontramos la figura o la descripción de almas enfermas que necesitan un médico. Enfermos a la puerta de la muerte. Pero también vemos de qué manera Dios es el que otorga la sanidad. Esta clase de sufrimiento es una experiencia común, la enfermedad. Pero el énfasis de esta porción está sobre la causa, que es el pecado. Son llamados insensatos, porque todo pecado es una necedad en contra de Dios. Moisés, quien les conocía muy bien, dijo acerca de ellos: así pagan a Jehová, pueblo loco e ignorante. La incredulidad es el colmo de la necedad. Y el vocablo insensato, necio, en la Biblia habla de una perversidad moral, no solamente de ignorancia, y es algo que lleva a la ruina espiritual. Sin embargo, no debemos por esto considerar que toda enfermedad es una demostración de que ha habido pecado, y esta es la lección que nos da, por ejemplo, el libro de Job. Pero no hay nada tan necio como seguir en rebelión, como tampoco nada tan sabio como obedecer a Dios. Nos encontramos con el versículo 19. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Versículo 20. Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Cada uno de nosotros podemos considerar nuestra propia experiencia del mal de nuestro pecado afectando nuestra vida y muchas veces también nuestra salud. Pero fue la palabra de Dios enviada a su tiempo la que restaura no solamente nuestra salud física, si Dios así lo permite, sino principalmente nuestra salud espiritual. Nada como ella para sanarnos.
Alaben la misericordia de Jehová, dice el verso 21, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Podemos notar tres cosas otra vez. Ellos claman. Él con mayúscula los libra. Y ellos deben alabarle. A partir del versículo 23 y hasta el versículo 32 encontramos la cuarta experiencia, lo cual es interesante para el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel no era un pueblo con características de ser buenos marineros. No lo eran. Eso quedaba para el resto de las naciones. Pero sin embargo eran capaces de contemplar los efectos del mar en aquellos que se aventuraban en sus pequeñas y frágiles naves a surcarlo. Quizás recordarían o tendrían en cuenta la experiencia de aquellos hombres que iban hacia el mar a través de sus intercambios mercantiles y muchas veces escucharían la experiencia de aquellos que nunca habían llegado a buen término porque en el medio de una tormenta los había destruido y los había hecho perder para siempre. Pero los ve como marinos angustiados y a punto de hundirse. Y ellos necesitan a alguien que calme la tempestad. Dice el verso 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque Dios habló e hizo levantar un viento tempestuoso, quien encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, su alma se derriten con el mal, tiemblan, titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Es un lenguaje sublime. Se describe una tempestad en alta mar, y es sublime por el hecho de que el pueblo de Israel no era un pueblo del mar. Pero aún así, la Biblia nos da algunas descripciones magníficas de tempestades en alta mar. El relato de Jonás, los discípulos en el mar de Tiberías, y la gráfica descripción del viaje de Pablo y Lucas a Roma. Pero tampoco podemos olvidarnos de lo que tiene que haber sido la experiencia de Noé dentro del arca, en aquella tormenta universal que los llevó de un lugar a otro hasta que Dios les dio el puerto seguro. No hay lugar en donde la carencia de poder del hombre resulte más patente que en alta mar. Allí están expuestos no solamente a su capacidad de dominio de la nave, sino principalmente a las fuerzas de la naturaleza en contra de esa nave. Tantos testimonios de hombres y mujeres que en medio de una tempestad clamaron a Dios para que se manifieste con poder, y de esa manera sus vidas fueron cambiadas porque conocieron de este gran poder. Nuestras vidas a veces necesitan tempestades para que podamos clamar a Dios. Porque acá nos habla acerca de que habló e hizo levantar un viento tempestuoso. Dios fue el que permitió la tormenta, pero también fue el que habló para que esa tormenta mengüe. Pero después de haber hecho, ¿qué cosa? Bueno, al igual que en las experiencias anteriores, el versículo 28 dice, entonces claman a Jehová en su angustia, y Él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban, alaben la misericordia de Jehová. Nuevamente encontramos esta expresión. Ellos claman. Él con mayúscula responde, y ellos posteriormente alaban. En la última porción de este salmo, del versículo 33 al 43, desaparecen el estribillo del clamor, de la angustia y cómo Dios los libra de sus aflicciones. Pero lo que no desaparece es una descripción detallada de la forma en que Dios trató con el pueblo de Israel y la forma en que también puede tratar con cada uno de nosotros. Y entonces les anima y nos anima a que nunca olvidemos y que siempre tengamos presente la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Cómo termina este salmo?
con un versículo hermoso, que es el cierre perfecto a todo ello, es el versículo 43, porque dice: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Es sabio el que entiende la misericordia de Dios, es sabio el que guarda estas cosas, y el sabio el que las tiene presentes todos los días de su vida, porque de esa manera la historia pasada le servirá para vivir de una manera diferente en este presente y en el futuro también. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y que este salmo sea de gran compañía en este nuevo día que Dios nos ha dado.